Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que vamos a conocer las funciones y las proporciones, pero para ello debemos trabajar primero con los ejes cartesianos. ¿Qué son estos? Sí, son dos rectas numéricas en las cuales vamos a ubicar diferentes puntos en el plano. Veamos algunos ejemplos. Ya podemos ver, ¿sí?, un sistema de ejes cartesianos donde vamos a ubicar diferentes puntos. En los ejes cartesianos tenemos ¿sí?, un eje que se llama eje de abscisas y el eje vertical, eje de ordenadas. En ellos ubicamos eje X, eje Y y en ellos ubicamos puntos. Los puntos, ¿sí?, son un par ordenado de números. Uno de ellos pertenece a X y otro a Y. Fíjense que acá lo tenemos como un par ordenado, 3, punto y coma 1. Eso me está determinando un punto. Y también lo podemos escribir en forma de tabla, donde a cada valor de X le va a corresponder un valor de Y. ¿Cómo los marcamos? En un principio nos vamos a ubicar en los ejes cartesianos, nos vamos a ubicar en 3, ¿sí? Y vamos a trazar, fíjense, en 3, una línea vertical perpendicular al eje. Trazamos acá una línea vertical. Una vez que está trazada la línea vertical en 3 del eje X, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a marcar en 1 del eje de ordenadas también una línea perpendicular al eje, pero en este caso nos va a quedar horizontal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que se encuentren, que se intersequen estas dos líneas punteadas y en dicho punto de intersección va a estar determinado el punto 3, 1. Por lo tanto, vamos a pasar a pegar el cartelito que le corresponde, ¿sí? Lo vamos a pegar ahí, menos 3, 1. Ahora Delfina va a pasar a marcar otros dos puntos. Muy bien, Delfina va a comenzar marcando el punto menos 2, 2, ¿sí? Por lo tanto, muy bien, ubica el punto menos 2, ¿sí?, sobre el eje de abscisas, traza una línea perpendicular y ahora lo hace, ¿sí?, con respecto al eje Y en el punto 2. Esa intersección que le quedó va a quedar determinado, ¿sí?, el punto menos 2, 2, y va a pegar su cartelito. Muy bien, nos queda por marcar el punto 0, menos 4. 0, ¿sí?, recuerden que siempre el primer número que aparece se ubica sobre el eje de abscisas. Por lo tanto, muy bien, para que marcar el punto coincida con menos 4 nos queda ubicado sobre el eje de ordenadas. En este caso el punto 0, menos 4. Ubicamos también su cartel. Muchas gracias, Delfina, muy bien. Y ahora sí, marcamos los diferentes puntos en el plano. Continuamos con una situación problemática para analizar. Veamos una situación problemática, pero vista desde un gráfico en los sistemas de ejes cartesianos. Fíjense que tengo, ¿sí?, un gráfico que está con la línea roja. Ese gráfico nos indica el recorrido que hace un auto, ¿sí?, a una velocidad determinada, siempre la misma, y ese recorrido lo va haciendo en función de horas. Es decir, a medida que van pasando las horas, el auto se va moviendo y recorriendo diferente cantidad de kilómetros. ¿Qué es lo que podemos hacer a partir de este gráfico? Analizar sin tener datos extras. Por ejemplo, ¿sí?, yo sé que a una hora que ha pasado, ¿qué sucede? El auto recorrió 100 kilómetros. Fíjense que acá la línea se mantiene constante. ¿Qué significa? Que a partir de, en esa hora, del 1 al 2, es decir, me está indicando de una hora, el automóvil quedó parado, es decir, no recorrió ninguna cantidad de kilómetros. Otros análisis que podemos hacer es que en las primeras 7 horas recorrió un total de 400 kilómetros. También nos podemos preguntar en forma inversa cuántos kilómetros recorrió, cuántas horas transcurrieron cuando
y realizó 300 kilómetros y nos vamos a obtener que lo hizo en 5 horas. Es así como realizamos el análisis de un gráfico de una situación problemática. Pasemos ahora a proporcionalidad directa. Proporcionalidad directa. Vamos a poner en juego dos variables van a ser proporcionalmente directas cuando su cociente siempre nos va a determinar una constante de proporcionalidad, es decir, un valor K, cada vez que dividimos. Entonces tenemos, ¿sí?, para hallar el valor K, que es la constante de proporcionalidad, dividimos ambas variables, y dividido a X. Y con esto después vamos a tener que despejar Y para poder obtener cada uno de los valores de Y en función, ¿sí?, de los valores que le demos a X. Todo también trabajando con la constante de proporcionalidad. Veamos un ejemplo. En un principio tenemos un auto que se desplaza a una misma velocidad, ¿sí?, la velocidad no varía, recorre 240 kilómetros en 3 horas. Mis dos variables van a ser kilómetros, ¿sí?, porque es la distancia recorrida, kilómetros, ¿sí?, en función de las horas. Por lo tanto, mi otra variable van a ser las horas. A partir, ¿sí?, que pasen las horas, voy a recorrer determinada cantidad de kilómetros a una misma velocidad. En el primer caso nos dice que en 3 horas recorrimos 240 kilómetros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en un principio? Hallar nuestra constante. La constante, ¿qué es lo que hacemos? K va a ser igual al cociente entre 240, ¿sí?, y 3, que son nuestras variables conocidas. Entonces K, que es nuestra constante, ¿qué es lo que va a suceder? 240 dividido a 3, 80. ¿Sí? 80 es nuestra constante. A partir de la constante vamos a hallar otros valores determinando diferentes cantidades de horas. En este caso tenemos 3. ¿Qué pasa si elegimos 2 o si elegimos 5? Vamos a utilizar la siguiente fórmula. ¿Por qué? Porque tenemos que hallar el valor de Y. Entonces, para hallar Y, en el primer caso debemos multiplicar la constante, ¿sí?, que es 80, que la calculamos, multiplicado por X, que es un horario que yo estipulé, por lo tanto, por 2. Entonces esto, 80 por 2, 160. Una vez que tengo esto, ¿sí?, para 2 ubico, 160. Ahora vuelvo a hacer lo mismo, pero esta vez para 5 horas. 80 por 5. Una vez que tenemos esto, completamos nuestra tabla y nos vamos a graficar en un sistema de ejes. Recuerden que teníamos en un sistema de ejes el eje de abscisas, X, y el eje de ordenadas, Y. Por lo tanto, X en este caso nos está hablando de horas. Aquí lo vamos a escribir, horas, que se escriben como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, según las horas utilizadas. Y en el eje vertical vamos a ubicar los kilómetros. Y vamos a hacer una aclaración importante. Fíjense que del 0 al 1, ¿sí?, la distancia es la misma que del 0 a la próxima marca que marqué sobre el eje Y. Las distancias deben ser las mismas. Lo que yo voy a cambiar, ¿sí?, son los números de referencia. ¿Por qué? Porque ahora estoy trabajando con valores más grandes. Por lo tanto, ¿sí?, directamente voy a trabajar con una escala donde me permita, ¿sí?, marcar los diferentes números que me dio en Y. 240, 160 y 400. Vamos a hacerlo de 100 en 100 y vamos a hacerlo aproximado a nuestro gráfico. Marcamos 100, 200, 300, 400 y 500. Y ahora lo que vamos a hacer es ubicar los valores que tengo en la tabla como puntos. Primero ubicamos el 3 con 240, por lo tanto recuerden que ubicábamos y trazábamos una línea vertical en 3 para unirla con 240, que lo vamos a ubicar aproximadamente, ¿sí?, entre 200 y 300.
Este punto nos queda determinado. Luego, otro de los puntos es 2, 160. Entonces nos vamos a ir nuevamente al 2. Vamos a marcar una línea punteada. Vamos a marcarlo, ¿sí?, con 160, entre 100 y 200. Y por último, el último punto que hemos elegido, 5 con el 400. Por lo tanto, marcamos el 5, una línea punteada, perpendicular al eje de abscisas, por 5, y lo mismo hacemos, pero nos va a quedar una línea horizontal por 400. Una vez que tengo marcados dichos puntos, ¿qué es lo que sucede? Debemos trazar la función, ¿sí?, que nos está indicando la proporcionalidad directa. ¿Qué es lo que hacemos? Unimos dichos puntos, ¿sí?, con una línea, y podemos ver que la línea que marcamos pasa por exactamente todos los puntos que hemos marcado, y así podría continuar pasando por puntos determinados según la cantidad de horas que nosotros definamos. Esto, sí, es un gráfico de una proporcionalidad directa. Veamos ahora qué sucede en la repartición proporcional. Realizarlo. Dale, Martina. Bueno, estamos enfrente a un problema que dice: durante 2 semanas el negocio de Alicia, Luz y Lucía dejó una ganancia de 600 pesos y ellas se las reparten de manera proporcional a los días trabajados por cada una. Alicia trabajó 5 días, Luz 4 y Lucía 6 días. Si queremos repartir bien en cantidades iguales, repartimos de 3 formas por cada una de las trabajadoras, lo cual obtendría en total 200 pesos cada una. Y si queremos repartir de manera proporcional, primero sumamos la cantidad de los días trabajados, lo cual daría 15. Luego los dividimos por el total de la ganancia, sería 600 dividido 15, lo cual daría 40. Cada trabajadora gana por cada día trabajado 40 pesos. Entonces, la función proporcional sería Y igual a 40 por X. Bueno, en el caso de Alicia sería Y igual a 40 por 5, lo que daría 200 pesos. Luego sería, en el caso de Luz, Y igual a 40 por 4, lo que daría 160 pesos. Y en el caso de Lucía, sería 40 por 6, lo que daría 240 pesos. Muy bien, con esto Martina ha resuelto, ¿sí?, el problema de repartición proporcional. Ahora pasemos, muy bien Martina, pasemos a proporcionalidad inversa. Proporcionalidad inversa. Para esto, sí, las magnitudes con las que trabajamos son proporcionalmente inversas cuando al multiplicarlas obtenemos siempre una constante proporcional, que sería esta letra K, ¿sí?, una constante proporción que se obtiene al multiplicar las dos magnitudes. Ahora bien, veamos esto en un ejemplo. Un auto con una velocidad constante de 90 km por hora, es decir, que un auto transita cierto recorrido a 90 km por hora. Eso estaría involucrando, ¿sí?, la distancia, ¿sí?, en kilómetros por hora. Ahora bien, esto transcurre en 6 horas, ¿sí? Entonces, según la cantidad de horas transcurridas, tenemos la velocidad en la que hicimos cierto recorrido. Ahora bien, debemos buscar nuestra constante K, ¿sí?, que la obteníamos multiplicando ambas variables, en este caso 90 por 6. Entonces K
es igual a 540. Una vez que tenemos esto, la constante de proporcionalidad, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a la siguiente fórmula que encontramos aquí, despejando y. ¿Qué es lo que hacemos? Ubicamos en la hora, ¿sí? En X, la variable independiente, en el eje de abscisas, diferentes valores, diferentes horarios que van a ir transcurriendo. Por ejemplo, 3 o 12, ¿sí? Elegimos cualquier valor, cantidad de horas, por lo tanto lo que vamos a hacer es hallar y. ¿Cómo lo hallamos? Dividiendo la constante, es decir, 540, dividido en este caso por 3. Entonces y nos daría un 180, ¿sí? Entonces acá vamos a marcar 180. Ahora bien, por último, ubicamos y 540 dividido a 12, que es nuestra otra cantidad horaria que elegimos, y esto, ¿sí?, nos da 45. Una vez que tenemos esto, ¿sí?, todos los valores correspondientes a X y a Y, vamos a pasar a realizar el gráfico de una función, ¿sí?, de proporcionalidad inversa. Vamos a comenzar marcando los puntos que nos quedaron determinados en la siguiente tabla. Fíjense que para ahora, volvemos a lo mismo, podemos utilizar, ¿sí?, una escala de 3, 6, 9, vamos a hacerlo más amplia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por lo tanto lo vamos a hacer de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y así podríamos continuar. Ahora bien, en el eje de Y, fíjense que tenemos valores un poco más grandes, por lo tanto lo vamos a hacer de 50 en 50, aproximado, ¿sí?, para poder realizar nuestro gráfico. Una vez que tenemos esto, vamos a marcar cada uno de los puntos. El 6, que lo vamos a ubicar en X, se va a corresponder con 90. Por lo tanto, 6, trazamos una recta, ¿sí?, perpendicular por 6 y lo debemos unir con 90, que lo vamos a hacer entre 50 y 100. Ese punto es uno de los puntos por donde va a pasar mi función. Otro de los puntos, 3, 180, por lo tanto me voy a ubicar en la mitad, ¿sí?, entre 2 y 4 y voy a marcar una línea punteada hasta llegar aproximadamente al 180, que lo vamos a marcar entre 150 y 200. Una vez que obtenemos la intersección, ahora nos vamos a ir con 12 para el eje X y 45 en el eje Y. Por lo tanto, nuevamente y por último, tengo 12, ¿sí?, y tengo que hacerlo con 45. Fíjense que me quedaría muy cerca del 50. Trazamos y nos quedan determinados 3 puntos. ¿Más de estos podemos marcar? Sí, podemos marcar infinitos puntos, los que queramos. Con esto ya podemos estar en condiciones de graficar nuestra función, ¿sí?, que la vamos a hacer a mano alzada, es decir, sin regla, y vamos a unir cada uno de los puntos y vamos a obtener la función que representa a la proporcionalidad inversa. Con esto hemos trabajado la proporcionalidad, ¿sí?, tanto inversa como directa. Nos despedimos hasta el próximo video tutorial.